Muy buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Es un enorme privilegio y placer de nuevo poder estar compartiendo la palabra para toda la iglesia Jesucristo, la luz del mundo, y todos los que nos están escuchando también a través de estos medios. Damos gracias al Señor por estar reuniéndonos todavía por fe en el Señor, sabiendo que este tiempo tan especial Dios nos sigue permitiendo reunirnos. En este tiempo tan especial, cada casa, cada familia se reúne en el nombre del Señor a escuchar un mensaje de Dios. Así que estamos más que contentos, más que agradecidos, y estamos viendo la mano de Dios como nunca en este tiempo. No sabemos cómo van a ser los tiempos posteriores de esto. No sabemos cómo va a terminar este proceso que estamos viviendo, pero lo que sí sabemos, lo que dice su palabra, que Dios siempre, absolutamente siempre, tiene el control. Por eso podemos dar gracias al Señor, que no importa lo que nuestros ojos ven, importa lo que Dios dice que va a ser, no importa lo que Dios dice que va a suceder. Por eso tenemos la confianza, por eso tenemos la fe como pueblo, como hijos de Dios, de que esto está en las manos de nuestro Señor. Amén. Quiero hablar en esta noche una palabra que puede ser una palabra que nos ayude en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan incierto que nos toca vivir como iglesia, donde vemos tal vez que el templo, que el salón, el auditorio está cerrado, donde estamos viendo y esperando que de pronto podamos salir una vez más a hacer lo que hacíamos antes. Tal vez podamos, tal vez no, tal vez el Señor venga antes, pero mientras tanto nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a seguir cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Yo quiero que vayamos en esta noche a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 31 al 34. Mateo capítulo 6, versículo 31. Dice la palabra del Señor: Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, ¿o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale cada día sus propios problemas. Hasta acá la palabra de Dios. ¿Y qué palabra actual en este tiempo donde no sabemos, donde hay tanta incertidumbre, donde no sabemos cómo va a continuar la economía en este país, cómo va a continuar todo? Nosotros estamos viendo que todo lentamente está cambiando. Y de pronto en nuestro corazón empieza la incertidumbre de saber con qué vamos a vivir, qué vamos a comer, cuál va a ser nuestro trabajo. Y son preguntas válidas, son preguntas verdaderas. Por eso es importante en este tiempo pararnos, detenernos y empezar a recibir consejo de parte de Dios. Hermanos, todos sabemos que este tiempo crea incertidumbre. Todos sabemos que en este tiempo no sabemos lo que va a suceder el día de mañana. Hace un tiempo podíamos proyectar hacia adelante. Hace tiempo nosotros podíamos decir, bueno, de acá a un año, de acá a 6 meses, de acá a 2 años. Y nos encontramos en este tiempo que no podemos calcular, no podemos tener a ciencia cierta absolutamente nada. Por eso es importante en este tiempo volver a refugiarnos en la palabra de Dios. Amén. Y a mí el Señor me trajo unos consejos, una palabra, un pensamiento salido de estos versículos que quiero que compartamos con toda la iglesia de Jesucristo, la luz del mundo. Amén. El primer consejo que yo veo en
en este párrafo, en este texto, es que nos dice que reemplacemos la preocupación por la oración. La palabra de Dios nos dice en este pasaje, no os preocupéis. No significa que no estemos atentos. No significa que no debamos ocuparnos de alguna manera. No significa que seamos irresponsables en la manera de pensar. Cuando Dios nos dice preocuparse, en la misma palabra lo define, es no hacer absolutamente nada, es antes de ocuparse, estar con la mente, con el corazón y con los sentidos en un problema que aún no ha llegado, pero que nos insume tiempo, nos insume fuerzas, nos quita el gozo. Por eso el Señor es muy claro en este pasaje, cuando dice, todos, absolutamente todos, se preocupan por esto. Pero nosotros no debemos preocuparnos. Nosotros, si realmente tenemos carga por qué vamos a comer, qué vamos a tomar, qué vamos a vestirnos, cuál va a ser nuestro trabajo, cómo vamos a poder afrontar este tiempo, la palabra de Dios y el consejo de Dios nos dice que lo que debemos hacer es ocuparnos. ¿Pero en qué? En la oración. Qué maravilloso, porque Dios nos dice la palabra, en su palabra, que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Dios no nos dice, manténganse ocupados buscando su futuro, sino dice, reemplacen el tiempo de la preocupación por un tiempo de ocupación en la palabra y en la oración al Señor. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos empezar a entender la dimensión del Dios sobrenatural que tenemos. Qué maravilloso que es entender que hay un Dios, un Padre Celestial que vela, que guarda y que tiene absolutamente todo bajo su control. Miren, hermanos, esta pandemia puede ser proyectada por el enemigo. Esta pandemia puede ser instalada por aquellos que anhelan el nuevo orden mundial y entregarle la soberanía al enemigo. Pero absolutamente en este tiempo Dios sigue teniendo la autoridad. Dios sigue teniendo el poder. Dios sigue teniendo el control. Miren, Dios dijo que estas cosas iban a venir. O sea que Dios ya las sabía y las iba a permitir. Lo que Dios no va a permitir es que el enemigo toque tu casa, toque tu hogar, toque tu vida, toque tu familia, porque estamos bajo el gobierno y las manos de Dios. Cuando nosotros como iglesia, como hijos de Dios, empezamos a entender este principio, podemos tener la certeza de que podemos reemplazar la preocupación, ese tiempo donde algunos tal vez nos ha pasado en más de una ocasión, que nos hemos acostado con incertidumbre, no hemos tal vez podido descansar a la noche sin saber qué va a pasar. Y Dios nos empezó a dar este consejo en estos versículos, diciendo, reemplaza ese tiempo en oración. Que tu tiempo sea efectivo. Que tu tiempo sea la oración buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Saben por qué? Porque la misma palabra lo está declarando. Dios dice, no solamente busque mi reino, sino que podemos entender, podemos creer, podemos confesar que su reino es justo. Y Dios dice en su palabra que si Él es justo, Él sabe qué hacer con cada uno de nosotros. Miren, Mateo capítulo 21, versículo 22, dice la palabra de Dios. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¡Qué tremenda palabra! Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué maravilloso que es el Señor en su palabra. Qué poder tiene el mensaje de Dios. Cómo Dios deja establecidas las normas, los principios y la autoridad en su palabra. Si nosotros nos atrevemos a creer, si nosotros empezamos a buscar el reino de Dios y su justicia, nuestra fe comienza a activarse en nosotros y comenzamos a creer en la palabra de Dios. Y si nosotros oramos, como dice su palabra, creyendo, comenzaremos a recibir de lo alto.
Por eso no importa tanto las circunstancias exteriores, externas que podamos tener. No es tan importante todo lo que pueda venir de afuera, sino todo lo que puede salir de nosotros. Nosotros somos artífices, de nuestro propio futuro. Nosotros tenemos la posibilidad de abrir ventanas en los cielos o cerrarlas. Nosotros tenemos en nuestra boca la autoridad de confesar la bendición o dejarnos llevar por una realidad aparente. Hermanos, Dios nos dice que reemplacemos la preocupación por una oración efectiva. La palabra de Dios sigue diciendo, creyendo que lo vamos a recibir, vamos a recibirlo. Busquemos el reino, dice el Señor, de Dios y su justicia. Qué maravillosa es la justicia de Dios. Qué maravillosa que es la palabra de Dios cuando se cumple. No conozco justo que tenga necesidad ni su descendencia mendigue pan. Hermanos, debemos apropiarnos de estas palabras en este tiempo. Debemos confesar esta palabra en este tiempo. Debemos declarar que la palabra de Dios, así como se cumplió hasta el día de hoy, va a comenzar a cumplirse y seguirá cumpliéndose en nuestra vida. Por eso es el primer consejo de Dios es que reemplacemos esa preocupación por una oración efectiva. Y es bueno saber que mi oración no queda en el aire, que mi oración no queda sin respuesta. Mi oración tiene peso, tiene poder, tiene autoridad. Mi oración llega a los cielos y mi oración es respondida desde los cielos. Por eso tengamos la certeza, la confianza de que la palabra de Dios dice que todo lo que oramos, recibiremos. Amén, hermanos. Por eso el primer consejo de Dios, podemos, como dijimos, reemplazar nuestra preocupación por una oración efectiva. Amén. Ese es el primer consejo, es el primer pensamiento que Dios trae en esta noche para cada uno de nosotros. El segundo principio es aprovechar bien los tiempos. Aprovechar bien los tiempos. Hermanos, no es casualidad, como dijimos, todo tiene un propósito en Cristo Jesús, todo tiene un plan en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que Él nunca dejó de tener el control, o sea que podemos tener la certeza de que este tiempo que estamos, algunos o la mayoría de nosotros tal vez medios encerrados, un tiempo donde pensamos por un lado que es todo negativo, podemos entender también que es un tiempo especial preparado por Dios para que tengamos un encuentro con Él genuino, para que podamos dedicarle el tiempo a Dios que le corresponde. Y muchas veces no nos detenemos por nosotros mismos. El afán, la ansiedad, la carrera de todos los días, lo que sucede en todo tiempo nos impide por momentos detenernos y apreciar y vivir el presente. Miren, este tiempo Dios lo preparó retirando tal vez la mayoría de las distracciones. Tal vez no tenemos, para muchos varones no tienen fútbol, no hay gimnasios, no hay salidas, no hay bares, no hay tal vez cenas afuera. Estamos, por decirlo de alguna manera, más contenidos, pero el propósito de Dios es que todos esos tiempos de distracción hoy los aprovechemos sabiamente. Muchas veces le dijimos, mira, no tuve tiempo, hemos hablado muchas veces con hermanos que me decían, pastor, no tuve tiempo. Miren, entre el trabajo, la salida, llegué a casa, me puse a hacer cosas, teníamos compromisos, que me vino gente, llegado el día, no pude hacer absolutamente nada, ni hablar a veces de las tareas. A veces decíamos como iglesia queríamos mantener el conocimiento, la bendición de Dios actualizada. Por eso queríamos que la gente persevere y profundice en la palabra, ejercitando la mente, el corazón. Como dice, buscad a Dios y en tu Dios tiene que estar en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser. Mi mente tiene que pensar Dios, mi cuerpo tiene que pensar Dios, mi ser tiene que pensar Dios, para que todo, absolutamente todo sea bendecido. Pero el afán, la ansiedad, las carreras, las cosas de todos los días,
hacían que muchas veces nos faltaran tiempo. Pero qué maravilloso Dios que tenemos. Porque ahora Dios quitó toda excusa. Ahora Dios quitó toda distracción y nos dice, sean sabios en este tiempo, disciernan los tiempos que se están viviendo y aprovechen los tiempos que estamos viviendo. Miren, hermanos, es un tiempo también para comenzar a predicar genuinamente, inclusive en nuestros hogares. Saben que últimamente, con la tecnología, con las distracciones, como estaba el mundo, hogares donde tenían hijos tal vez jóvenes, adolescentes o medios grandes, no se tomaban el tiempo de ver en qué estaban sus hijos, por ejemplo. ¿Por qué no están ocupados, están atareados? Así que no había tiempo para hablar de la palabra de Dios. No había tal vez tiempo para sentarse en familia. Porque, bueno, el tiempo de familia lo reemplazaba un celular, el tiempo en familia lo reemplazaba amistades, el tiempo en familia lo reemplazaban visitas. Pero en este tiempo Dios dijo, bueno, miren, si no entienden por las buenas, vamos a entenderlas por las manos, y la mayoría pasó a fase 1, diciendo, de nuevo, vamos a empezar de cero, y vamos a empezar a darle los tiempos para que cada hombre, cada mujer, cada familia sea sabio y aplique los tiempos de manera correcta. Hermanos, hoy, como están las cosas, no tenemos excusas para no poner en orden nuestro hogar. No tenemos excusas para decir, no tuve tiempo para mis hijos, para mis amados, para mi familia. No tengo excusas para decir, es el tiempo de ordenarme en mi vida espiritual, en mi vida devocional, en mi vida familiar, en mi vida emocional, porque este tiempo Dios lo preparó especialmente para que nosotros lo aprovechemos. Lo aprovechemos de manera efectiva para volver a ser uno con la familia, para volver a estar nuestro tiempo relacionado con Dios. Son tiempos especiales. Si no lo hacemos, ante Dios no va a haber excusa. Dios te dice, te di hasta el tiempo. Miren qué tremendo. Antes no podíamos, ahora podemos. Simplemente tenemos que agregarle al anhelo la acción. Hasta ahora no pudimos, ahora podemos, ahora tenemos que hacerlo. Dice libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. Efesios, capítulo 5, versículo 15. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, cuando nosotros vemos que los días no son buenos, cuando nosotros vemos en los aires ataques, luchas, dificultades, cuando vemos que la iglesia comienza a ser atacada, cuando comenzamos a ver que inclusive como estamos viendo, los templos están cerrados, los auditorios están cerrados, empezamos a ver que los tiempos son malos y Dios nos dice que aprovechemos bien el tiempo. Hay cosas que tal vez Dios nos estuvo pidiendo y hoy es el tiempo de corregirlas. Hoy es el tiempo de hacerlas. No significa que tengamos que corregir todo, pero hay cosas en el Señor que debemos hacerlas. Tenemos que ser cuidadosos y aprovechar bien los tiempos, no cargarnos de actividades. Miren, hoy podemos de vuelta tener la excusa que tuvimos antes. Tengo tantas actividades que no le puedo dar el tiempo a Dios. Estoy haciendo tantas cosas a la vez que no puedo darle el tiempo a la oración, a la familia, a mi vida espiritual. Y Dios dice, los tiempos hoy son malos.
todos lo entendemos, todos lo sabemos. Hoy debemos ser sabios en la manera de administrar los tiempos. Hoy debemos aprovechar esta oportunidad que Dios nos da para corregir, para salvar, para ayudar a nuestra familia, para ayudarnos a nosotros mismos, para ser personas, hombres y mujeres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, para ser efectivos, para transformar nuestra realidad, para transformar nuestra familia. Hermanos, hoy no tenemos excusas, como dijimos. Hoy tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad y Dios nos está dando este consejo. Aprovechen. Aprovechen el tiempo de hoy. Mañana va a ser otro tiempo. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo. Hoy aprovecha el día que Dios te dio, pero aprovechalo y aprovechémoslo sabiamente. Sepamos qué vamos a hacer con el día, porque a Dios no lo podemos engañar y no podemos ir con excusas. Antes nos sirvió tal vez, no tengo tiempo, no tuve tiempo. Hoy esa excusa desapareció. Porque si bien algunos siguen trabajando tal vez muchas horas, tal vez alguno diga, bueno, yo no bajé la cantidad de horas de trabajo, sí nos quitó muchas distracciones para que fuera del horario laboral y de esa responsabilidad que tenemos, podamos disponer los horarios sabiamente en los tiempos que Dios pide, que le corresponde, que le son de Dios. Por eso hoy seamos sabios según la palabra de Dios nos está aconsejando. Amén. Y lo tercero, dice, reinventarse. Buscar sabiduría. Dice, cada día su propio mal. Mañana no sabemos qué va a pasar. Pero nosotros, hermanos, en este tiempo necesitamos reinventarnos. Necesitamos sabiduría de Dios para saber cómo prepararnos para el día de mañana. No preocuparnos, sino prepararnos para el día de la mañana, para el día de mañana. Hermanos, yo no sé cómo vamos a salir cuando salgamos de esta crisis, de este tiempo, cómo va a ser el mundo, cómo va a ser la realidad. Yo sé que hoy hasta los negocios están siendo transformados. Ya la gente no está comprando prácticamente en los negocios, sino todo por internet. Así que tal vez cuando salgamos de esto se acostumbró la gente a comprar por internet y casi no pise negocios. Ya hace rato por ahí entendimos que la gente tal vez no vaya a un Musimundo a comprar un televisor, sino que lo compra por internet y tal vez lo retira por un Musimundo, por dar un ejemplo. O sea que las cosas empezaron a cambiar. Después de esto, muchos negocios van a tener que transformarse, van a tener que reinventarse. Muchas provisiones van a tener que ser cambiadas. Pero no podemos tirar manotazos de ahogados en este tiempo. Somos hijos de Dios. No tenemos años para probar o tal vez tanto respaldo económico para hacer 5, 6 o 7 intentos hasta que las cosas mejoren. Hoy todavía algo está resultando, pero a muchos de nosotros Dios nos está diciendo, va a ser necesario que te reinventes, que te transformes, que te prepares para el nuevo tiempo, para que comiences a entender de que las cosas van a ser completamente diferentes. Yo no digo, bueno, ahora voy a vender más cosas. Y si, como hacía una vez un hombre de China, un empresario conocido, que fue a dar cátedras de economía a una universidad, y él dice, yo empecé vendiendo repuestos de ascensores. Pero vi que eso no era lo mío, no daba lo que debía dar, así que me reinventé y empecé a buscar la vuelta y conseguí fabricar repuestos de computadoras, electrónicas, microchips, y se empezó a llenar de dinero. Cambió, se tuvo que reinventar a la fuerza.
Algunos de nosotros hasta ahora nuestras estrategias tal vez sirvieron, pero el día de mañana tal vez no nos sirvan. No podemos confiar en lo que hacíamos antes o cómo lo hacíamos antes, sino que vienen nuevos tiempos con nuevos desafíos, con nuevos horizontes. Y Dios nos está diciendo es el tiempo para empezar a reinventarse. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos reinventarnos? No es tan fácil, no es tan sencillo, humanamente. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 5. El Señor nos dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, ¿qué nos dice el Señor? Que aprendamos y pidamos sabiduría de lo alto. Decirle, Señor, yo no sé lo que tengo que hacer, pero vos sí, vos tenés la sabiduría. Dame la sabiduría necesaria para reinventar mi futuro, para reinventar mi realidad, para saber lo que debo hacer y en qué momento. Hay cosas que Dios nos va a dar sabiduría para corregir. Y a veces Dios nos va a dar sabiduría para hacer cosa nueva. Pero es necesario en este tiempo reinventarnos de toda manera a nivel laboral, para tener un futuro. Y Dios nos está diciendo, aprovechémonos tiempo y pidamos esta sabiduría. Miren, ayer me contaba el hermano Daniel que fue a Luján. Conseguimos, gracias a Dios, entre las provisiones que estamos consiguiendo por ahí provisiones de alimentos para unos, ayuda para otros. Conseguimos caja con alimentos que podemos distribuir, cosas que el ministerio por ahí está haciendo. Es más, en Cortines nos están proveyendo de pan y las estamos distribuyendo en todas las familias carenciadas. Pero una de las cosas que nos llamó la atención, que contaba Daniel el día de ayer, era que fue a Luján, a un barrio, y en ese barrio carenciado, una de las personas daba testimonio, diciendo, ¿sabés que hoy, en esta crisis, con este problema, estamos siendo más bendecidos que antes? Antes tal vez no teníamos recursos, pero hoy con este desafío nos atrevimos y comenzamos a hacer ventas por internet. Empezamos a negociar de una manera diferente y Dios nos está prosperando. Hoy en tiempo de crisis, varios hermanos de Luján están dando testimonio de la provisión sobrenatural de Dios y cómo ellos tuvieron la gracia del Señor de reinventarse, de renegociar y de tener mayor provisión que antes. Eso es mano y eso es gracia de Dios. Por eso en este tiempo Dios nos dice, no nos detengamos, no confiemos que va a ser como antes, porque nada, absolutamente nada, va a ser como antes. Vamos a salir de alguna manera todos reinventados, algunos para bien y otros no. Algunos van a recibir esa gracia de Dios, esa sabiduría de Dios, y se van a reinventar como ministros, se van a reinventar como evangelistas, se van a reinventar en el plano económico, se van a reinventar como familias, porque van a tener que tener unos nuevos desafíos, nuevos horizontes, y todo va a ser por gracia y misericordia de Dios. Por eso en este tiempo, hermanos, esta palabra vuelve a ser tan importante en estos tiempos, en tiempos de dificultades, de pandemia. Te dicen, algunos van a estar preocupados, algunos van a ni dormir a la noche pensando en lo que va a ser. Pero nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tenemos la posibilidad y el consejo mismo del Señor para decirnos, vamos a ocuparnos. Dios nos dio los tiempos, Dios nos da los recursos, Dios nos da la estrategia. Simplemente debemos detenernos en esta corrida, frenarnos un instante, pedir sabiduría de Dios y permitir que el reino de Dios y su justicia venga sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona y traiga todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Yo te invito en esta noche,
si entendimos que esta palabra viene de parte de Dios, que ahí donde estés podamos levantar nuestra mano al cielo y hacer una oración al Señor y decirle: Señor Jesús, en esta noche yo entiendo que necesito sabiduría de lo alto. Señor, sé que tengo que reemplazar mi preocupación por un tiempo efectivo buscando soluciones, dirección y bendición de tu reino. Señor, entiendo que buscar tu reino y tu justicia trae la bendición que se necesita. Señor, en esta noche entiendo que aunque haya crisis, Señor, tu mano sigue teniendo el control de tus hijos, de tu pueblo, de tus familias, de todos los que estamos confesando tu nombre. Por eso te pedimos en este tiempo, Señor, que nos orientes, que organices nuestros tiempos, que nos des los recursos y la gracia necesaria para salir no solamente en victoria, sino en abundancia en toda área. Señor, dame la autoridad y la gracia para observar a mi familia y tratar de ser de bendición para ellos. Dame, Señor, los recursos para que aquellos que estaban a medias en mi hogar hoy tomen el compromiso de ser fieles a tu reino y caminar como quieres que camine cada uno de nosotros. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, el Señor te bendiga grandemente. Bendigo tu familia, bendigo tu casa, bendigo tu hogar, bendigo tus recursos y declaro bendición abundante en este tiempo. Dios te bendiga grandemente. Paz del Señor.